El manga número 168 Chainsaw Man lleva por título Beso, Amor y Kun. Y con este título Fujimoto parece querer darles más motivos a las personas que se quejaron del capítulo anterior por Twitter. El manga comienza donde dejamos el anterior, con Yoru sorprendida mirando su mano llena completamente de la descarga de Denji. Ya a este punto no sé qué pensar, si Yoru en realidad siente asco o en realidad no lo siente, y ya verán más adelante el por qué se los digo. El editor nos deja una nota, una liberación torrencial, y sí, vaya liberación masoquista por parte de nuestro querido Denji. Denji tirado en el suelo, sentado, arrodillado, parece estar sufriendo el síndrome post-paja que nos da a todos los hombres. Y vean esto, gente, Yoru aún mirando su mano juega con la consistencia del jugo de Denji, se acerca a la mano para observar bien la leche de Denji, y yo a este punto estaba como, ay Dios mío, o sea, cuando estaba leyendo esto pedía a Dios que por favor Yoru alejara su mano de su rostro, que no vaya a hacer lo que parece que va a hacer, porque si con el anterior manga ya lo tachaban de ecchi, de H, de abuso sexual y bla bla bla, si Fujimoto se volvía loco tendríamos que presenciar a las turbas de los haters de la obra. Gracias a Dios Yoru simplemente procede a lavarse bien las manos y le comenta a Denji que no se confunda, que no vaya a confundir las cosas, ya que solo lo ha besado porque le resulta agradable el hacerlo, cuestión que impacta a Denji. Que alguien le diga que lo haya besado porque es agradable lo sorprende, ya que casi siempre lo hacen o para manipularlo o para jugar con el pobre Denji. Este incrédulo le pregunta a Yoru que por qué lo ha hecho, y Yoru le responde que ya le dijo la razón, que lo hizo porque es agradable, que no vaya a pensar lo que no es. Y con esto oficialmente podemos tachar a Yoru dentro de una categoría que es la de tsundere, la cual no les voy a negar, para mí va con ella. Yoru está tan metida en su papel en ser tsundere que justo después de decirle a Denji que no es lo que piensa, que no vaya a malinterpretarla, que no vaya a malinterpretar las cosas, a ver la cara de Denji, sus labios sexys, carnosos y sexys, no puede evitar volver a darle otro beso. Con solo ver a nuestro muchacho, la demonio de la guerra se prende como 1000 soles, gente. Yoru, la demonia cachón. Todo esto obviamente confunde a Denji, ya que después de darle ese beso y tocar su rostro así de manera pasional, con cariño, Denji le pregunta a Yoru que si le gusta o algo, para que ella le diga que no, que para nada. Aquí le hubiera dicho, no, no me gustas, solo me encantas, papito. Esto dejando a Denji estupefacto. Y sí, Denji, tranquilo, seas hombre o mujer, porque no vamos a caer con no, que todas las mujeres iguales, no. Esto sucede tanto en hombre como mujer. A todos nos ha tocado esa persona que no sabe lo que quiere con su vida o simplemente juega con nosotros, que te muestra interés para luego ignorarte, dejándonos aún más confundidos y perdidos que Adán el día de las madres. Fujimoto se está inspirando en las relaciones amorosas de muchos. Es la típica de te beso pero no me gustas, las veces que habrá pasado esto en la vida real. A Yoru solo le faltó decirle, el amor duele, Denji, y yo te amo mucho. Yoru le menciona a Denji que en todo caso, si en todo caso él le gusta, es a su yo interior, que por eso ella no ha podido reprimir sus sentimientos. Sí, gente, 100% canon. Asa sigue amando a Denji. Después de lo que había pasado, no solo es que lo ama o le gusta como Chainsaw Man, sino también como Denji. El cheat es 100% canon. Este era yo leyendo esta parte del manga, del capítulo. Lo siento, pero es que no puedo evitarlo. Me gusta el romance, tanto así que me he visto Betty la Fea varias veces y soy full fan de Boku no Kokoro. Yoru, ahora sí, dando fin al asunto, menciona que se está muriendo del hambre e invita a Denji a ir a recuperar sus fuerzas comiéndose un sushi, ya que luego tienen que luchar, dejando a Denji con cara de what the fuck, ¿qué les pasa a esta loca? Vienes, me besas, me metes las manos en los pantalones, me haces acabar, me dices que no me confunda, que no me quieres, para luego besarme apasionadamente nuevamente y hablarme de que no te gusto, pero tú, o sea, no te gusto, pero que tu yo interna sí me ama. O sea, normal que el pobre Denji esté así como cara de que qué coño está pasando. Denji solo puede quedarse sentado tratando de procesar todo lo que ha pasado, o sea, toda la información sobre lo que pasó. ¿Recuerdan el meme del lobo sentado? Bueno, este es paralelismo cinematográfico, es igualito. Después de dejar a Denji como un trapo usado, como un trapo sucio usado, Yoru se dirige a su camino y vemos como Asa se acerca, o sea, su conciencia se acerca a Yoru para tomarla por la espalda. Y aquí viene una parte muy graciosa del capítulo. Asa toma el control del brazo y toma la cabeza de su propio cuerpo, estampándola contra la pared. Yoru, quejándose del dolor, le dice que bueno, ya está, que ya pare. Asa llamándola imbécil. Este panel me recuerda a la película de Jim Carrey llamada, no sé si la han visto, Irene, yo y mi otro yo.
A lo mejor muchos son muy jóvenes y no la han visto o no la recuerdan. Tienen que verla, se la recomiendo 100%. Igual otra que les recomiendo, esta sí la habrán visto, es de culto, es el Club de la Pelea. Asa le pregunta a Yoru que por qué ha hecho todo eso, o sea, que qué le estaba pasando por la cabeza, cómo se le ha ocurrido. Yoru le responde a Asa que le había dado la impresión de que ellos ya se habrían besado. Ella se habían besado antes y solo quería cerciorarse de que eso pasó. Además de que si es acaso que a ella no le gustó los besos, o sea que hace que Asa deje de atacar a Yoru o deje de atacar su propio cuerpo por un momento, cosa que no dura mucho porque para acto seguido Asa dice que no, refiriéndose a que si le gustó o no le gustó, y continúa golpeando a Yoru con un golpe en el rostro, o sea, tremendo puñetazo le dio. Yoru le pregunta a Asa si es que acaso no era que ella no estaba enamorada de Chainsaw Man, que debería darle las gracias por lo de los besos, pero Asa solamente le reclama a Yoru porque ahora Denji va a pensar lo peor de ella, va a pensar mal de ella, que ella es una regalada, insultando a Yoru, luego desahogándose la pobrecita. No quiere que Denji piense mal de ella. Cualquier persona enamorada lo último que quiere es que la persona que le guste piense mal de ella, o sea, en ese sentido le entiendo, pero no creo que Denji sea ese tipo de hombre, ese tipo de persona que vaya a pensar de esa manera de Asa, la verdad, que vaya a pensar de que mira, este me besó, qué regalada es, qué furcia es. No creo que Denji sea ese tipo de hombre. Asa procede por un momento a calmarse y quejarse del hambre. Cambiamos de escena donde todos se dirigen en el metro para ir a comer sushi y vean el rostro, la cara de Denji, es la mirada de la mil chaquetada, de las 1000 pajas. Yoru y Asa le movieron el cerebro al pobre muchacho. El pobre todavía no entiende qué está pasando con Asa, que actúa de esa forma, y luego, o sea, primero haces una cosa, luego dices otra, luego haces la otra cosa, o sea, la mirada de todo hombre que no entiende a la mujer, la verdad. Y por fin, después de 3 mangas creo que era, o 4, no sé, por fin el arco del sushi, el arco de la búsqueda del sushi, el arco más random en la historia del anime manga, por fin parece ser que terminará, que llegó a su fin. Por fin llegaron al restaurante y citan a por el rico sushi, y así termina el capítulo de esta semana. Solo espero que esto no termine como la última vez que todos se juntaron a comer en un restaurante feliz de la vida. Recuerda, ¿no? Perdimos a Himeno, Denji derrotado por Kataraman. Esperemos que esta vez sí coman tranquilo. De que ocurrirá algo, ocurrirá. El restaurante ya por nombre Muerte por Sushi, así que seguramente llegarán los de seguridad pública o algo va a pasar que llegará a molestar como siempre, o simplemente comerán e irán por Nayuta. No sé, no me cuadra. ¿Por qué? Porque ¿por dónde van a empezar? No tienen ninguna pista de dónde podrían estar buscando a Nayuta en estos momentos, o sea, y dónde van a empezar a buscarla. Por eso pienso que tendrán que toparse con alguien que les brinde información. Una cosa que quiero aclararle, muchachos, es que mencionaron que quizás Yoru estaba recuperando la memoria de del beso con Denji, porque Nayuta puede estar débil o muerta. Recuerden que no es primera vez que pasa esto. En la primera parte, cuando Makima estaba en su prime, ya otros habían recuperado recuerdos borrados por ella, así que no necesariamente debe ser porque Nayuta esté desvivida. Quizás simplemente también puede ser porque Yoru cada vez está siendo más fuerte, o porque Nayuta esté no muerta, pero sí debilitada. Aunque objetivamente en este capítulo no avanzamos en nada de la trama, solamente cerramos el arco del sushi. El capítulo estuvo divertido y entretenido. Esperemos ahora sí que en los siguientes veamos un poquito de acción. Lamentablemente la semana que viene no tendremos mangas, así que gente, 2 semanas sin Jujutsu Kaisen y ahora una semana sin Chainsaw Man. Les estaré trayendo un top de animes de esta temporada para compensar la falta de Jujutsu Kaisen. Hay varias joyitas en esta temporada que se los recomiendo 100%. Me los he visto casi todos, no la mentí todos, pero sí casi todos, así que ya tengo una idea de mi top 10 animes de esta temporada que está pasando en estos momentos. También les estaré trayendo un video análisis de Jujutsu Kaisen o de Chainsaw Man durante esta semana y la siguiente. Si tienen alguna teoría sobre Jujutsu Kaisen o Chainsaw Man, me lo pueden dejar en la caja de los comentarios. Les estaré respondiendo a todos sus comentarios, ya que sinceramente lo aprecio un montón, porque cada comentario, like y el hecho de que compartan el video me ayuda mucho a crecer. Por eso se lo agradezco sinceramente y de corazón. No se los digo por decir o por ser falso, no, de verdad estoy muy agradecido. Espero que tengan una bonita semana, que les haya gustado el manga, la narración, les haya gustado el video, les ha hablado Rob y me despido con un Black Flash.